días y Dios le bendiga en esta mañana. Bienvenidos. Bienvenidos. Ya mismo vamos a comenzar. Vamos a darle un tiempito a los que se van a conectar y después comenzamos. Buenos días, buenas tardes, Dios te bendiga. Amén. Vamos a comenzar. Dios le bendiga, Dios te guarde. Bienvenidos a este programa Reflexión y un Café con su pastor Dani Berríos, donde estamos aquí trayendo una corta reflexión por las mañanas en español a las 6 y en inglés a las 6:30, y por una oración para empezar nuestro día. Te damos gracias a Dios por todo lo que has hecho. Amén. Gracias por las oraciones por mi esposa. Amén. Ha estado en el hospital, pero ya está en casa, ya se siente bastante mejor. Pero gracias a los que estuvieron orando y preguntando por ella. Amén. Y hemos estado agradecidos de Dios. Dios ha sido tan bueno con nosotros a pesar de tantas cosas. Y a veces a nosotros nos suceden cosas, ¿verdad? Que pensamos que Dios no puede estar en medio de nuestro problema, de nuestra tormenta. Pensamos que lo que nos está pasando es para acabar con nosotros, que ya no podemos más. Y sí podemos entender que el enemigo se levanta contra nosotros, lo sabemos, y nos ataca de diferentes maneras. Nos ataca con las finanzas, salud, relaciones, y nos ataca, pero necesitamos entender que cuando estamos parados en la roca, que es Jesús, y cuando estamos seguros que nuestra relación con Jesús está fuerte, que estamos nuestro caminar con Él, nosotros hemos sido fiel con Él, cuando entendemos que Él es nuestro Dios. Hay ciertas cosas que nos pasan en nuestra vida que Dios siempre usa para bien. No hay mal que por bien no venga, porque como he dicho, que cuando nosotros empezamos a mirar en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, siempre en algo bueno que podemos aprender de ahí, o que algo bueno va a salir de ahí. Siempre digo que cuando el enemigo nos ataca, es porque Él sabe que algo bueno Dios tiene para nosotros. Cuando el enemigo no te ataca, pero no tienes problema, preocúpate, porque quiere decir que no eres una amenaza para el enemigo. Pero cuando nosotros somos una amenaza para Él, que no solamente para nuestra salvación, sino que podemos ser usados como un instrumento para que otros vengan a los pies de Jesús, ahí es donde el enemigo trata más de atacarnos y molestarnos y hacer que nosotros perdamos nuestra relación con Dios y que perdamos el deseo de seguir hacia adelante. Y hoy vamos a estar hablando de la historia de José. La historia de José se encuentra en Génesis, en el capítulo 35, 37 creo que es, hasta el 50.
de Génesis. Una historia larga, pero una historia profunda, una historia que tiene mucho material, una historia que tiene muchas enseñanzas. Sabemos que José fue odiado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos. Primeramente fue tirado en un pozo para matarlo por sus mismos hermanos. Y por la misericordia de Dios el pozo estaba vacío, no había agua. Entonces no pudo, sus planes de eliminarlo en ese punto no funcionó. Porque los planes de ellos, de sus hermanos, era matarlo, desaparecerlo, eliminarlo. Pero los planes de Jesús no eran eso. Y cuando Dios tiene un plan contigo, mira, venga lo que venga en tu vida, no va a funcionar. Venga la tormenta más fuerte, Dios va a cuidarte. Porque Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un propósito para ti. Y estos hermanos pensaban que cuando ellos tomaron esa decisión de eliminar a su hermano, que todo iba a trabajar por bien. Cuando vieron que no murió, lo iban a dejar ahí. Pero después decidieron no. Lo sacaron y después José pensaba que lo sacaban para salvarlo. No, lo sacaron para venderlo. Lo vendieron, se lo llevaron para Egipto. Eliminaron de su problema. Los hermanos pensaban que eliminaron algo que ellos pensaban que lo estaba quitando su gozo. Ellos no se llevaban bien con José. José era el favorito de su papá. Tenían envidia. Lo eliminaron, pensaban que lo eliminaron, que ya no existe. Vemos en la historia que José llega a Egipto. Dios está con él. Dios lo cuida. Cae preso por algo que no hizo. Fue olvidado también en la cárcel. A la larga, el Señor todavía estaba con él. Porque había un propósito en la vida de José, como hay un propósito en la vida tuya. Y vemos que después José es promovido para ser el segundo encargado de ahí, en Egipto. O sea, fue de la nada a ser el segundo encargado. Tratando de avanzar con la historia, vemos que hubo hambre y José, por la sabiduría que Dios le dio, pudo demostrarle a Egipto que ellos podían guardar comida, y cuando venía el momento de hambre, ellos podían estar preparados. Vemos que sus hermanos regresan a buscar comida y se dan de cuenta que José es el que está encargado, que él está vivo. Está bien, él se declara que es su hermano, que es José, y manda a traer a su familia. Después vemos que su papá muere Jacob. Cuando muere Jacob, los hermanos empiezan a decir, ahora que el papá está muerto, ahora José se va a vengar de nosotros. Pensaban que José todavía había guardado todo el mal que ellos le hicieron, que él todavía estaba esperando que su papá muriera para poder entonces vengarse contra ellos. Y ahí es donde entramos en este momento, en la palabra. En Génesis capítulo 50, en el 20. Bueno, si leemos el 19. Porque después, en el 18 dice, luego sus hermanos se presentaron ante José y se inclinaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. O sea, se estaban rindiendo a José porque pensaban que José se iba a vengar de ellos. Y José le dice, no tengas miedo, le contestó José. Estamos en el 19. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Wow.
Mira cómo le dice, ¿puedo yo tomar el lugar de Dios? En otras palabras, la venganza no era de José. José no era el que iba a tomar venganza sobre sus hermanos o juzgar a sus hermanos por lo que le hicieron a él. Y el 20, mira lo que le dice. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de muchas gentes. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De este modo José los consoló, pues les habló al corazón. ¿Qué enseñanza más grande? Que tenemos aquí no solamente una enseñanza de perdón, una enseñanza de no guardar ese rincón, no guardar ese odio dentro de nuestro corazón que un día tú no lo vas a pagar. Y una enseñanza de que entendió que aunque ellos hicieron todo ese mal, había un propósito. José entendía que eso tuvo que pasar en su vida para él estar donde él estaba, para poder salvar a su familia. Qué enseñanza más buena. Que a veces nosotros nos pasa tantas cosas y le cuestionamos a Dios que nos saque de aquí, que nos quite de acá, que me saque de esta tormenta. Y a veces en medio de esos problemas es donde Dios usa para hacernos más fuertes, para darnos más sabiduría, para que nosotros aprendamos a confiar más en Dios, para que otros puedan ver lo grande que es Dios en nuestra vida. Y quizás Dios te saque de un lugar y te pone en otro, para que tú seas una bendición para otras vidas. Porque esto no solamente se trata de yo, de mí, de que yo tengo que... No. Esto se trata del reino de Dios. Esto se trata de que Dios nos usa como instrumento para lo que quiera. Y si tenemos que pasar el proceso de la tormenta, vamos a pasar el proceso de la tormenta. Pero José entendió que aunque lo tiraron en el pozo, Dios estaba con él. Que aunque lo vendieron, Dios estaba con él. Que aunque cayó preso y fue acusado por algo que no hizo, Dios estaba con él. Y cuando llegó a un momento de una posición bastante alta, no dejó que eso le dañara su manera de ser. No se le subió a la cabeza. No dijo, oh, mira quién yo soy. No se lo tiró en la cara. No estuvo ahí para avergonzar a sus hermanos, sino que usó eso para el bien, porque Dios hizo bien con él. Y nosotros a veces, en la primera tormenta que alguien nos hace algo mal, ahí estamos rápido para, tú me la vas a pagar, tú me la vas a pagar. O de aquí yo no me voy hasta que yo te pague, patrón. Pero aprendemos de esta historia, que mira, lo que pasó José, y como siempre te invito a que lea, empieza en el 37 hasta el 50 la historia de José. Pero aquí terminamos en el último capítulo en Génesis, aquí, que tanto que aprendemos de cómo no desconfiar de Dios. José tenía el poder de hacer daño. Tenía el poder de eliminar a sus hermanos. Tenía el poder de dejar que su familia muriera de hambre o pasara hambre. Pero no. Él entendió que las lágrimas que él soltó, él entendió que el dolor que pasó en la soledad, de no ver a su papá por mucho tiempo, de saber que sus hermanos fueron los que los traicionaron. Todo y con eso, él pudo mantenerse firme a Dios, y Dios le dio la paz en medio de todas esas circunstancias. Por eso digo que cuando nosotros aprendemos de agarrarnos de los pies de Jesús, de asegurarnos que estamos parados en la roca que es Jesús, no hay viento, no hay tormenta que vas a mover
tu posición donde estás con Jesús. Y lo más importante de todo esto es que cuando tú sabes que hay un propósito en ti, ¿cómo yo sé que tengo un propósito? Mira cómo el enemigo te ha atacado. Mira cómo el enemigo te ataca a tu familia, a tu finanza, a tu salud. Porque hay un propósito en ti grande. Que el enemigo está preocupado. El enemigo no quiere que tú te desarrolles en ese propósito que Dios tiene contigo. Por eso cuando te viene una tormenta, cuando te viene algo que tú pienses que es mal para ti, recuerda que lo que Dios tiene para nosotros, aunque estemos por la tormenta, Dios lo transforma en algo bueno. Eso es confiando en Dios 100%. Cuando confiamos en Dios 100%, mira, de que vamos a sufrir, de que vamos a llorar, de que nos va a doler, sí, duele que un familiar, especialmente lo que le pasó a José, duele que fue traicionado por su familia. Pero en este mundo nosotros vamos a ser traicionados por alguien, familiar, amistad. Eso va a pasar, ¿verdad? Quizás no te vendan como vendieron a José, pero hablan de ti. Lo que sea que alguien te haga que tú pienses que es mal. Mientras tú estás con Dios, mira, normal que por bien no venga. Y no hay nada en algo que tú piensas que es negativo, que si mira bien, vas a conseguir algo positivo. Si yo me pongo a pensar de las cosas que me han sucedido a mí, que en el principio yo digo, wow, pero ¿qué hago ahora? Todo está cayendo en su lugar. Y cuando tú caminas con Dios, cuando estás en el propósito de Dios, aunque tú no lo veas, tú estás donde Dios tiene, o donde Dios quiere que tú estés. Aunque hubo un proceso para llegar ahí, pero tú estás y vas a estar donde Dios quiere que tú estés con un propósito. Mira, si es para salvar una alma, para presentar el evangelio a una alma, el propósito ya está cumplido, lo que Dios va a hacer en tu vida. No mire las cosas que te pasaron o que te están pasando como algo mal, sino míralo como una lección que Dios te está ayudando para ayudarte en este camino. Cuando estamos conectados y estamos siendo fieles a Dios. Porque en ciertas cosas, cuando nosotros somos desobedientes, suceden. Tenemos que asegurarnos que cuando somos obedientes, José en todo este caminar nunca, la Biblia no dice ni menciona que él nunca le cuestionó a Dios, que nunca se quejó de Dios, nunca dijo hasta aquí, ¿para qué? No. Él se mantuvo fiel hasta lo último, hasta cuando recibió una posición alta, donde tenía autoridad, donde tenía poder, supo controlar y entender que Dios está en control. No él no llegó hasta donde llegó él por lo que él hizo, sino por a quién él le servía. Ese es el problema de nosotros, que a veces llegamos a un lugar y pensamos que fuimos nosotros. Yo fui el que yo estoy en esta posición por lo que yo hice. No, estamos en la posición donde estamos porque Dios lo ha permitido. Estamos en donde estamos porque el proceso que Dios nos llevó es para mejorarnos, no para matarnos, no para destruirte. El enemigo lo usa para destruirte. El enemigo piensa que mira, cuando te levanta un problema en el matrimonio, el enemigo los quiere hacer para que el matrimonio se rompa. Pero Dios usa ese problema para que ese matrimonio se acerque más, para que aprendan a aprovecharse más. Pasaste un problema que el enemigo piensa que te está atacando en las finanzas y está pasando por un problema difícil. Está bien, problemas de finanzas son malos de pasar. Pero a veces Dios transforma ese mal, lo transforma en bien y aprendemos más cómo manejar nuestras finanzas. ¿Me está entendiendo? Que lo que el enemigo usa para mal, Dios lo transforma para bien. Pero para aquellos que aman a Dios, todas las cosas, como dice Romanos, trabajan para bien. Para aquellos que aman a Dios. De eso se trata esto. Por eso cuando José le dijo
en el versículo 20, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Él no lo tapó, él lo perdonó, pero él le dejó saber lo que ellos hicieron. Y él le dijo, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Amén. Aprendamos de esta palabra del libro de José, de la historia de José, que cuando te está pasando algo mal, mira, ahí sí tirárselo en la cara al enemigo, que pensaba que te iba a destruir, pero mira dónde estás ahora. Pero mantente fiel a Dios. Amén. Vamos a dejarlo ahí en esta corta reflexión. Como siempre te aconsejo, vete a la historia de José en Génesis del 37 en adelante. Vas a ver y vas a aprender muchas cosas más. Vamos a orar y después nos saludamos. Padre, venimos de tu presencia en esta hora para decirte gracias. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque tú nos recuerdas hoy, Padre, que tú siempre estás con nosotros. Que aunque estemos pasando momentos difíciles, que aunque estemos pasando momentos que no entendemos, tormentas que pensamos que es el fin de nosotros, ahí es donde tú transformas todo eso, Señor, y lo usas para el bien, para enseñarnos, para educarnos, para darnos sabiduría, para levantarnos, para darnos más fuerza. Y por eso te damos gracias, Señor. Ayúdanos a entender eso, Señor. Que a veces llegan las tormentas que nos sacuden y perdemos el enfoque en ti. Ayúdanos a regresar a tus pies, Padre. Te lo pedimos y te doy gracias por todo lo que están viendo, lo que van a ver este video más tarde. Cuida de nosotros en este día, Padre. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y gracias por estar con nosotros. Buenas Aires, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones, prima Norma, Dios te bendiga. Sofía, Dios te bendiga. Rubén, God bless you. Michelle, good morning, God bless. Son los únicos que veo, no veo los otros que están conectados. Pero si estás conectado y no te ha mencionado, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y si vas a estar viendo este video más tarde, bendiciones, Dios te guarde y gracias por sacar tiempo para ver este video. Sigan orando por nosotros, por mi esposa, amén, y por este ministerio. Y ahora nos vemos a las 6:30 en inglés, primero Dios, y si no, mañana estaremos aquí, primero Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuérdate, 1 minuto a la vez estar conectado con Dios. Hasta mañana.